¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, gracias por venir a todos y todas a esta sesión, que joder, teniendo en cuenta que es la primera de la mañana y del sábado, pues es un esfuerzo, así que gracias por estar aquí. Esta sesión, cuando la mandé, se titulaba ¿Cómo programar código de calidad con IA y GitHub Copilot? No sé cuánto hace que fue el Workshop Paper, ya unos meses y tal. Eh, pues bueno, sabéis que esto de la IA y tal va a un ritmo vertiginoso, y ya no solo GitHub Copilot, sino que es Cursor y es ChatGPT y es no sé qué y es un montón de herramientas. Entonces, no vamos a hablar específicamente de Copilot, o no solo de Copilot, perdón por el clickbait, sí y tal, pero no quería hacer tampoco la típica charla de dar yo qué sé, los tips de, no, si escribes un comentario y le das al tabulador, entonces te autocompleta y tal. No, vamos a ir un poquito más profundo, ¿vale? Eh, bueno, dicho lo cual, que no me he presentado todavía, mi nombre es Pedro, soy desarrollador de hace ya un montón de años, 15 años creo que ya va por ahí. Desde hace tiempo me dedico al tema de la formación y a la consultoría. Y bueno, tengo una newsletter que sí que escribo ahí cosas de vez en cuando, y pues si queréis suscribiros, pues os lo agradeceré un montón. Y si queréis seguirme en LinkedIn también. Y bueno, no os creáis absolutamente nada de lo que os voy a contar, ¿vale? Como comentaba, esto es realmente un campo súper nuevo que está cambiando todos los días, con lo cual no hay una serie de buenas prácticas ya instauradas, con lo cual lo que yo voy a contar es fruto de la experiencia que yo he tenido estos últimos meses trabajando de esta manera, en un contexto que es el mío, que puede no ser el vuestro, con lo cual coged todo lo que voy a contar con pinzas, probadlo vosotros en vuestros proyectos, en vuestro trabajo, y bueno, si llegáis a las mismas conclusiones que yo, contádmelo, que estaría bien saber que no estoy solo con esto. Y si no, pues contádmelo también y así aprendemos, ¿no? Em, Eso, bueno. ¿Quién, que levante la mano, quién se siente un poco de esta manera con el ritmo al que va todo esto de la IA en las últimas semanas, meses? Vale, ok, no estoy solo. Bien. Ostras. Que levante la mano, ¿quién ha escuchado hablar de Vibe Coding? Sí, ¿no? Como el monotema en las últimas semanas. Resulta que a un tío que creo que es ejecutivo o ex ejecutivo de Tesla o OpenAI, de algunas de estas, de una empresa de Elon Musk, básicamente, pues se le ocurrió poner en Twitter no hace mucho esto de una forma nueva de programar que yo llamo Vibe Coding, donde te entregas a las vibraciones, embrace exponentials, que no sé muy bien qué significa, ¿no? Abrazas exponenciales y te olvidas de que el código ni siquiera existe, ¿no? Y desde entonces, pues, ya sabéis que está todo Internet incendiado, todo el mundo polarizado entre, pues bueno, la gente que dice, se van a acabar los programadores, bueno, la cantinela siempre, ¿no? Y luego en el otro lado están los negacionistas, ¿no? Que dicen, no, esto de la IA es una basura, esto no tiene futuro. Em, Claro, la mayoría de la gente leyendo este tweet se quedó ahí, pero lo que no leen es que, si leéis en la tercera línea por abajo, dice, bueno, no está tan mal para proyectos de fin de semana que luego vas a tirar, ¿vale? Pero parece que hay gente que no ha llegado tan lejos y se lo ha tomado un poco en serio, ¿no? Y ahora está pues medio internet en este plan, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que pasan cosas como esta, como mi pana Leo, que dice que estaba haciendo un SaaS así, vibe coding, pues se ve que no es muy técnico, y dice, no, he desplegado mi código a producción y me están haciendo ataques de seguridad, bla, no sé qué, claro, para sorpresa de nadie, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, no? Pues porque al final eh, con lo que nos ayudan, o con lo que, digamos, lo que es el bytecode, y lo que tal es con lo que ayuda es con la parte de programación, ¿no? Pero no tanto con lo realmente complejo del software, del mantenimiento del software, que es lo que llamamos la ingeniería del software, ¿no? Que es,
No solamente mantener una aplicación en el tiempo que sea mantenible, que sea escalable, todos los requisitos no funcionales, todos los utility, seguridad, tal, no sé qué, sino, pues bueno, toda la parte de toma de requisitos, todo lo que no es programar, lo que no es picar código, que es la parte realmente difícil, ¿no?, de la ingeniería del software. Por otra parte, los chicos de Codri, que estuvieron aquí ayer y hicieron un ensayo súper guay, también sacaron un artículo no hace mucho comentaban de cómo implementar códigos DDD utilizando IA, ¿no?, utilizando Cursor. Y yo la primera vez que lo leí, este artículo, digo, ostras, qué guay. Y la verdad es que está muy chulo. Tiene un prompt que es así de grande y que te genera eso, pues todos los agregados, las entidades, los no sé qué, tal. Y está guay, te ayuda como pues bueno, o sea, mi primera impresión fue qué guay. Pero claro, luego digo, ostras, así pensando, digo, ¿y esto no podría hacer que nos vayamos al otro extremo, ¿no? Digamos que por el hecho de que sea tan fácil hacer código, supuestamente código de calidad, código bien, con buenas prácticas y tal, se empiecen a llenar los proyectos de sobreingeniería, ¿no? Se empiecen a ver DDD aplicado en proyectos donde necesariamente no tendríamos que aplicar DDD y tal. Entonces digo, ostras, aquí hay algo que no me encaja, no me acaba de encajar, ¿no? Entonces, pues me puse un poco a reflexionar, a hacer la pregunta y al final yo siempre que tengo este tipo de dudas de no sé muy bien cómo encarar las cosas, ¿qué hago? Pues me voy a los fundamentos, ¿no? Los fundamentos realmente fundamentales, ¿no? ¿Qué es programar? Y este tweet tiene un poquito más de tiempo, septiembre de 2024, tampoco es que lo que pasa es que como ahora va todo tan rápido. Dice Jason, que este es el de Codemanship, dice, en el futuro no necesitaremos programadores, solamente necesitaremos gente que le describa a un ordenador de forma precisa lo que tiene que hacer. ¿Y eso cómo se llama? Sí, ¿no? Programar, ¿no? Claro. A ver, tiene su punto, ¿no? Porque a lo largo de la historia, si nos remontamos a los primeros lenguajes de programación, realmente, o sea, aunque los ordenadores no entienden de código de alto nivel como este que hay aquí a la derecha, sino que lo que entienden es código máquina, ¿no? Pero a lo largo de la historia, lo que han venido intentando solucionar los lenguajes de programación es cada vez intentar subir un poquito más el nivel de abstracción y acercarnos, no sé si acercarnos al ideal de programar el lenguaje natural, pero bueno, por lo menos ir de esto a algo un poquito más cercano para los humanos. Realmente este lenguaje, los lenguajes de programación que usamos todos, JavaScript, C#, PHP, todos los lenguajes que podáis usar a día de hoy, realmente son herramientas para nosotros, para las personas, para los programadores. La máquina no entiende de esos lenguajes, la máquina entiende de ceros y unos, ¿vale? Pero siempre hemos intentado subir el nivel de abstracción, ¿no? Entonces alguien podría pensar que ahora tenemos una herramienta súper guay, que es la IA, entonces podría pensar, bueno, pues mi prompt ahora se podría entender que es un código de más alto nivel, ¿no? Y de ahí al bytecoding, pues hay un paso, ¿no? Entonces, realmente es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Puede la IA ser el próximo nivel de abstracción? Pues yo me hice esa pregunta y la analicé y al final, pues, bueno, spoiler, ¿no? Por una serie de motivos, ¿vale? El primer motivo es la falta de contexto y la falta de contexto y falta de precisión como que van un poco de la mano. Aquí lo que quiero decir es, si tú haces un prompt, por muy vago que sea el prompt, realmente eso, o sea, le haces un prompt a Cursor, a Copilot o lo que sea, por muy vago que sea, te va a generar código. Ahora, el código que te genere, pues lo que tú no le proporciones, el detalle que tú no le proporciones en el contexto, se lo va a inventar, lo va a alucinar, ¿no? Y mientras más cosas alucine, digo la gracia porque tal, pero es una putada, ¿no? Que es que, o sea, si hay algo que no se lo dice, se lo inventa y cada vez que le ejecutas el prompt, se inventa una cosa diferente. Es decir, que es indeterminista, ¿vale? Y luego, pues también, buena suerte verificando lo que la IA genera, ¿no? Estas propiedades que hay aquí, pues los lenguajes de programación hasta ahora, los lenguajes
Java, de toda la vida, pues no tienen estos problemas. Son precisos, son deterministas. Siempre que yo tengo un código y lo traduzco, lo paso por el compilador, me genera exactamente el mismo código máquina. Y son verificables, porque, bueno, a ver, o sea, claro, sería que, o sea, el propio compilador, el propio hecho de que el código sea determinista ya es un paso de verificación, y aparte tenemos herramientas como test automatizados y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, parece que no nos podemos olvidar de, o sea, si quisiéramos tratar el prompt como código, realmente no nos podemos olvidar de lo que hay debajo, con lo cual, no. Bueno, los programadores vamos a seguir siendo necesarios. Entonces, ¿significa esto que no vale para nada la inteligencia artificial? No. Pero tenemos que buscar formas para suplir pues estas faltas que tiene, ¿no? Esta falta de contexto, esta falta de precisión, de indeterminismo, la dificultad para verificar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso de programar con inteligencia artificial pues sea una experiencia más completa, más precisa, más determinista y más verificable? Entonces, este tipo, si lo conocéis, Dave Farley, el de Continuous Delivery, cabeza, pues se le ocurrió, tiene, de hecho no hace mucho que sacó esto tiene un canal de YouTube que está muy guay, por cierto. Y entonces este propone lo siguiente, propone usar acceptance testing, test de aceptación. Y básicamente su hipótesis es que los test de aceptación no solamente son una forma de verificar software, sino que también es la forma en la que vamos a programar en la era de la IA, ¿vale? ¿Sabemos lo que son todos los test de aceptación? ¿Sí? Bueno, repaso rápido. Son test automatizados, ¿vale?, que determinan si el sistema cumple una serie de requisitos desde el punto de vista del usuario, ¿no? La parte de aceptaciones que verifican el sistema como un todo. Y al contrario de los test unitarios, pues no testean componentes internos de la aplicación, sino la aplicación entera desde el punto de vista del usuario, nivel caja negra, ¿no? Entonces, básicamente lo que propone este señor es, oye, en lugar de pasar directamente de prompt a código, vamos a meter un paso intermedio, que son los test de aceptación. Vamos a hacer que el prompt genere los test de aceptación, ¿vale? Que es código, pero es código que es muchísimo más fácil de generar, porque ya sabemos que los test en principio, si están bien hechos o si los desarrollamos bien, pues no deberían tener lógica de control compleja, no deberían... Es código, pero es más simple, ¿no? Y a partir del código, a partir de estos test de aceptación, pues podemos generar el código, ¿no? Entonces, metiendo este paso intermedio, es muchísimo más, un poquito más fiable, muchísimo más, ¿no? Un poquito más fiable el proceso de generación de código, ¿no? ¿Qué ventajas tiene esto? Para empezar, que si somos disciplinados haciéndolo, pues tenemos un 100% de cobertura, bueno, close to 100% de cobertura, ¿no? Se siente bastante cercano a la productividad del bytecoding, ¿no? Porque al final, bueno, estamos haciendo bytecoding realmente, lo único que metiendo este paso intermedio. Trabajamos a un nivel de abstracción, el de los test de aceptación, que es intermedio entre usuario y código, ¿no? Y al final, el hecho de tener ahí los test de aceptación nos permite tener más determinismo, porque como los test ya son código y tienen una serie de detalles que el prompt no tiene, pues bueno, por mucho que, si imaginaos que la IA me genera los test de aceptación y me genera unos tests que no son los que tal, pues tenemos la oportunidad como humanos de refinar ahí un poco eso hasta que el test que nos genera pues quede como nosotros queremos, ¿vale? El código de test es mucho más fácil de generar y eso, y lo que comentaba, el hecho de tener ese paso intermedio nos permite meternos como humanos y corregir lo que genere, ¿vale? ¿Cómo cambia la filosofía? ¿Cómo por ejemplo, vale, sí. ¿Cómo cambia la filosofía? Pues básicamente ya es, en lugar de subir tanto el nivel de abstracción, hasta el punto de decir, no, es que ahora el código es el prompt, decimos, no, el código ahora son los tests, la fuente de la verdad son los tests, ¿vale? Entonces, es un nivel de abstracción un poquito más cercano a lo que quiere el usuario, pero no es todavía no tiene las desventajas de trabajar directamente con prompts, ¿no? Yo hay otra cosa que estoy probando también, que es muy interesante, que es usar Gherkin como
como otro paso más, otro lenguaje intermedio, ¿no? Porque si trabajamos desde la hipótesis de que mientras más pasos intermedios demos, mejor, ¿no? Porque más oportunidades tenemos de engancharnos o sea, de corregir cosas y tal, pues vale, pues vamos a meter otro paso intermedio que es Gherkin. No sé si alguno ha utilizado, ¿conocéis Gherkin? ¿Habéis utilizado Gherkin? ¿Vale? Gherkin es un lenguaje que es un pseudolenguaje natural que utilizamos para describir escenarios o criterios de afectación, ¿vale? Y que es muy cercano al lenguaje natural, por una parte, pero por otra parte es mucho más fácil traducir de Gherkin a un código de un test de afectación que traducir directamente del lenguaje natural. Entonces digo, bueno, pues podemos meter esto como otro paso intermedio. Entonces pasamos de idea o prompt, ¿vale? A criterio de afectación en Gherkin, a test de afectación, a código, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice Dave Farley, dice, esto no es solamente testing, esto ya realmente se siente como programar, pero a un nivel de abstracción diferente, ¿no? ¿Qué problemas tiene esto? El abusar el utilizar test de afectación, pues abusar de los test de aceptación, ¿no? Que al final, si solamente programamos en base a test de aceptación, pues acabamos con una pirámide de test invertida, con un montón de test de aceptación arriba y ya, pues, si conocéis el patrón de la pirámide de test y el antipatrón de la pirámide invertida, pues al final el tener muchos test de aceptación pues nos lleva a una build frágil, a test lentos, etcétera, etcétera, ¿no? Los Gherkins tampoco son la panacea, no pueden describir todos los requisitos que le damos al software, ¿no? Por ejemplo, los requisitos no funcionales, los requisitos de seguridad, de performance, todos los utilities, ¿no? Todo lo que no sea algo funcional no lo podemos describir con Gherkin, con lo cual todo eso pues no se podría encajar dentro de este workflow. Bueno, el tema de la desincronización entre los Gherkins, yo esto, o sea, lo he estado probando, no me supone tampoco mucho problema, no sé hasta qué punto puede ser un problema, pero es verdad que es así. No usamos los Gherkins como normalmente se usan los Gherkins, que es metiendo código detrás de cada uno de los pasos, sino simplemente como paso intermedio para generar el test y luego te olvidas de ellos y ya está. Y otro problema que sí que es jodido es que la IA alucine y te escriba código adicional que no hace falta para resolver el problema y al final eso ahí hay un aumento de complejidad de código que no sé si habéis probado Cursor y te pones a generar y al final no sabes lo que estás generando y la mitad del código que te genera es basura, ¿no? Pues nosotros como humanos cada vez que nos genere pues tenemos que meternos ahí a limpiar lo que genera, ¿no? Claro, volviendo un poco al tema de las ventajas, al final la ventaja para mí más interesante de esto a nivel práctico es el tema de que, o sea, el hecho de que los tests, o sea, el hecho simplemente de tener tests, ¿vale? Pues no sé si me ha pasado, ¿has utilizado Cursor, por ejemplo, para generar títulos? O sea, ¿no? Pues poca gente ha usado Cursor. Probad Cursor, está muy guapo. Claro, cuando usas Cursor para generar código, una de las cosas que tienes es que cuando te modifica código que ya existe, se puede cargar lo que ya tienes y lo que ya está funcionando. Entonces, ¿cómo te das cuenta que pues si Cursor se ha cargado algo, no se ha cargado algo, ¿no? Entonces, claro, si tienes los tests, pues simplemente lanzas los tests y si te salen en rojo, pues ya sabes que Cursor se ha cargado algo. Y no solo eso, sino que el simple hecho de tener un test y de tener un mensaje, de tener contexto de cuál es el fallo, pues le ayuda a Cursor a seguir pues cogiendo más contexto sobre cómo arreglar ese fallo, ¿vale? Aún así, siempre acaba, de una forma o de otra, siempre acaba entrando un bucle y tal. Pero bueno, esto quizá con el tiempo pues vaya mejorando la cosa, ¿no? Pero de momento no es 100% fiable. Entonces, ¿cuál es el drawback o el punto negativo realmente que más nos puede morder con esta estrategia, ¿no? Pues que al final, por muchos test que tengamos y por mucho que optimicemos la generación del paso de prompt a código, cuando el código
llega a cierto nivel de complejidad, mientras más complejidad tenemos, menor es la eficiencia de la IA, ¿no? O, por ejemplo, Cursor más se carga cosas o no implementa lo que tiene que implementar o no sabe cómo implementarlo, tal. Entonces, este es el mayor problema. Entonces, aquí la cuestión es cómo mantenemos entonces la complejidad del código a raya, ¿vale? Y aquí lo que yo hago, básicamente, es pasar entre dos modos, ¿vale? Estar continuamente fluyendo entre dos modos distintos de programar, ¿vale? El modo bytecoding, digamos, lo que yo llamo el modo making o el modo hierbas, que es pues utilizar Cursor y que genere código y implemente las features, pero usando los test de aceptación como ancla, ¿vale? Para pues todo lo que hemos hablado. Y luego, para que la complejidad no se vaya de madre y que la primera estrategia siga funcionando, pues pasamos al modo mending, ¿vale? Que el modo mending es básicamente refactorizar todo lo posible para hacer que la complejidad de la solución, pues mantener la raya, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, en estos dos modos utilizamos la IA y utilizamos incluso herramientas que son completamente diferentes, ¿vale? Y estamos constantemente cambiando, yo por lo menos estoy constantemente cambiando entre uno y otro. De hecho, es que es tan explícito que, por ejemplo, yo trabajo con Cursor para el modo making y luego trabajo con otro editor que sí que sea más potente a la hora de editar código y de refactorizar, y tengo el codebase abierto en los dos a la vez, por ejemplo, y voy cambiando de uno a otro constantemente. La suerte que yo en mi caso, por ejemplo, utilizo Rider porque programo en .NET, o por lo menos ahora programo en los proyectos que estoy, programo en .NET, y bueno, por lo menos cuando modificas algo en Cursor, automáticamente se ve reflejado en .NET, lo cual parece una tontería, pero ayuda bastante, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiamos entre estos dos diferentes modos? ¿O qué diferencia hay entre estos dos modos? ¿Vale? Pues porque si dejamos a la IA que directamente refactorice, lo más probable es que nos haga Bueno, ¿vosotros dejaríais a la IA que refactorice código? No, ¿verdad? O sea, y mientras, o sea, si trabajáis sobre código legacy que no tiene test, peor. O sea, si ya generando código nuevo no es del todo fiable, pues refactorizando, que se supone que conocemos todos la definición de refactoring, ¿no? La definición de refactoring es que modificar la estructura o la forma del código de forma que el comportamiento no cambie. Entonces, no le vamos a dejar a la inteligencia artificial que toque el código directamente y que nos arriesguemos a que cambie algo sin que nosotros nos demos cuenta. Incluso si tenemos test. Yo, personalmente, incluso teniendo test, tampoco me atrevo. Entonces, ¿cómo funciona o cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial en esta parte de mending, de refactoring, de reducir la complejidad, ¿no? Pues básicamente lo que yo hago es utilizar la inteligencia artificial, bueno, lo que propone Emily Bates, que es una technical coach, no sé si la conocéis, autora del método Saman Coaching. Lo que propone ella es utilizar los LLMs para darte consejos o analizar el código y darte sugerencias de cómo mejorarlo, y luego tú utilizar las herramientas o modificarlo a mano, o idealmente utilizar las herramientas de refactoring de los IDEs. O sea, ya no hablamos de editores como Cursor o Visual Studio, Visual Studio Code, sino de IDEs con herramientas de refactoring más potentes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los IDEs con herramientas de refactoring tienen una visión del código que es completamente diferente que la que tiene el LLM, ¿no? El LLM, al final, por mucho que trabaje con código, la visión que tiene del código es que el código es texto. Pero no, el IDE tiene una visión muy diferente, porque al final tiene una visión más cercana a lo que sería un compilador, ¿no? Es capaz de ver el árbol sintáctico del código, es capaz de traquear los símbolos de las variables, los métodos, las referencias, dónde se usan. Entonces, si queremos refactorizar, no solamente es mucho más fiable, sino que también es mucho más rápido utilizar pues los editores que ya conocemos, ¿no? Yo en mi caso, pues eso, utilizo IntelliJ, utilizo, bueno, la suite de IDEs de JetBrains. Para esto, pues está bastante fresquita, ¿no? Entonces, ¿cómo le pedimos a la IA
esas sugerencias. Yo personalmente lo que hago es, una vez que tenemos el código funcionando, pasando los tests, lo que ha generado Cursor, que puede ser de aquella manera, lo que sea, pero es lo que quiero que haga, pues le pregunto, ya paso a Copilot y le pregunto, oye, analízame este código y búscame code smells, búscame oportunidades para mejorarlo. Búscame, por ejemplo, código duplicado, búscame métodos largos, búscame clases grandes. Bueno, hay cosas que se ven a la legua, pero sí, tal. Hay cosas que son más complicadas de ver, ¿no? Obsesión con primitivas, data clamps, métodos con muchos parámetros, código muerto. Code smells, al fin y al cabo, entonces le digo, búscame en este código todos los que encuentres y luego yo como desarrollador pues evalúo y filtro todas esas sugerencias y decido cuál quiero mejorar, si quiero mejorar alguna. Si quiero este código refactorizarlo para eliminar duplicidad, o si quiero extraer un método o extraer esto de una clase para poder reutilizarlo luego, o si quiero, bueno, al final refactorizar el código pero siempre con un objetivo en mente que es reducir la complejidad para que, digamos, el otro modo, el modo making, siga funcionando, ¿no? Digamos, retrasar todo lo posible el punto en el que la complejidad es tan grande que ya el modo making, el modo vibe coding no funcione, ¿vale? Y luego haya comentado ejecutar, en lugar de ejecutar esos refactors con el LLM, que sabemos que se va a cargar el código, o que es muy probable que se cargue el código y que no son seguros, pues utilizar el IDE. Al final los IDEs, esto no es nada nuevo, esto son herramientas que ya hace muchísimo tiempo que las tenemos disponibles y que venimos trabajando con ellas y podemos hacer transformaciones sobre código, están muy bien pulidas, muy bien probadas, transformaciones como eso, extraer métodos y linear métodos, variables, extraer clases, transformar parámetros, introducir objetos de parámetros, cambiar firmas, el propio autofix del IDE, que es pues, el alt enter, ¿no? La sugerencia que es de código que te saca de transformación, que a base de alt enter te arregla el código, pues eso lo podemos seguir utilizando, ¿no? Al final esto, lo que os acabo de escribir realmente es hacer TDD, pero asistido de la inteligencia artificial. El hecho de estar cambiando constantemente entre estos dos modos es... Aquí en el modo making estoy... Modo making, modo bytecoding, pero con test de aceptación. Estoy haciendo la parte de rojo y verde del ciclo de TDD, que es escribir un test que falle y hacerlo pasar, escribir el código como sea, el código mínimo para que pase o el código de aquella manera para que el test pase. Y luego en modo mending estoy haciendo la fase de refactor, que es dejar el código bonito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es el ciclo de TDD, pero asistido con la IA. ¿Vale? Tooling, ya he comentado, o sea, ¿qué tooling uso yo para esto? Pues hay una cosa que se me ha olvidado comentar que es muy graciosa, porque para el tema de generar los Gherkins, esto si trabajáis en equipos y hacéis refinement meetings y tal, una cosa que yo he probado y que va súper bien es grabar las sesiones de refinement, donde habláis sobre los requisitos, sobre qué es lo que tiene que hacer el software y tal, y a partir de la transcripción de esas sesiones, metérselo al LM y pedirle que te genere los Gherkins de las features que habéis comentado. Y funciona sorprendentemente bien, aunque no os lo creáis. Probadlo. Para generar los escenarios de Gherkin utilizo ChatGPT, luego esos escenarios me los llevo a Cursor, genero los tests de aceptación a partir de los Gherkins y a partir de esos tests genero el código y luego me llevo ese código a la herramienta, al IDE ya de verdad, y con Copilot le pido que, pues lo que habíamos hablado, ¿no? Le pido las sugerencias, le pido que incluso que genere unit tests si a lo mejor pues hay piezas de código que quiero sacar o que quiero reutilizar y al final pues aplico los refactors, ¿no? Al final el workflow entero de principio a fin pues quedaría un poco de esta manera. Pasos 1 a 6 es lo que ya he comentado y el paso 7 que realmente paso 7 no es lo último que haces, sino que lo estás haciendo constantemente, es comitear al control de versiones. Que es especialmente cuando programamos con Cursor, bueno, cuando programamos con IA en general es especialmente necesario, ¿no? Porque no sabes cuándo se va a cargar el código, entonces una buena estrategia es hacer un checkpoint de lo que funciona lo más frecuentemente posible y si por lo que sea, pues Cursor se carga algo y no queremos o no es viable hacer patada para adelante y arreglarlo, ¿vale? Pues simplemente pues
y checkout, y aquí no ha pasado nada, ¿vale? De nuevo, no me he inventado nada. Este flujo al final no es más que hacer outside TDD o Acceptance Driven Development, que es básicamente TDD, pero con esta parte de test de aceptación, pero con la IA. O sea, es básicamente una metodología de programación que llevamos usando un montón de tiempo, que funciona, pero que la hacemos más eficiente o nos hacemos más productivos por el hecho de usar la IA, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿O qué implicaciones he visto yo de usar este workflow? Bueno, primero que el código de test es muchísimo más importante ahora. Ahora cuando hablamos de clean code ya no hablamos tanto de clean code de producción, sino de clean code de testing, ¿vale? Y eso quiere decir cosas como cuidar el naming de los tests, cuidar el nivel de abstracción de los tests, tener más énfasis en utilizar patrones de test y evitar test smells, ¿vale? En escribir los códigos desde el punto de vista el código de test desde el punto de vista del usuario, que no sean independientes, o sea, que sean independientes de la implementación, ¿vale? Al final, buenas prácticas que ya estaban ahí, pero que ahora, hoy en día, pues son siquiera pues, más relevantes, ¿no? El diseño es muchísimo más importante como forma de abstraer complejidad, ¿no? El diseño, cuando hablo de diseño, digo cuál es la estructura interna del software. Pues, el uso de patrones, el uso de principios como Solid, ¿no? Sobre todo la S de Solid o la O de Solid, la O que es un principio olvidado, ¿no? Que es el Open Close Principle de hacer módulos que sean abiertos para modificación. ¿Cómo es? Abierto, Open for Extension, but Closed for Modification. Claro, eso le ayuda a la IA bastante. Si solamente tiene que generar código nuevo, pues ayuda bastante en el proceso de crear nuevas features, el respetar este principio. Entonces, seguir teniendo en cuenta todos estos principios, pues sigue siendo importante y es lo que hacemos en la fase de refactor o en el modo mending, ¿no? Por el contrario, lo que es la implementación del código en sí, del código de producción, pues empieza a ser menos importante, ¿no? Por ejemplo, Leolin Falco, que es también otro tech coach, o sea, autor de la librería de prueba del testing, pues justamente en una charla hace tiempo decía esto, oye, es un sentimiento súper raro porque la calidad del código no me importa ya tanto mientras tenga unos buenos tests y un código altamente modular, porque básicamente si conseguimos abstraer piezas de código reutilizables y testearla con test unitarios, pues es tan fácil como generar el código, o sea, pedirle a la IA que te genere el código si quieres añadir un caso nuevo y pista. No te tienes que preocupar por cómo está hecho por dentro el Entonces, empieza a ser la cosa, o sea, ¿no suena esto a vibe coding un poco? Sí. Evidentemente salvando las distancias, ¿no? Pero cuando la IA empieza a alucinar, ¿cómo tratamos esto? Pues como un smell. Básicamente, cuando no implementa la feature que queremos o no nos da la suficiente, o sea, sugerencias de calidad y tal, pues lo tenemos que tratar como una señal para que necesitamos refactorizar más, necesitamos abstraer, modularizar, necesitamos simplificar más el código, necesitamos refinar los prompts con los que estamos utilizando la IA, ¿vale? Incorporar todo el conocimiento que saquemos o toda la experiencia que saquemos en los prompts, ¿vale? ¿Qué hace falta para saber programar así? ¿Vale? Hay varios puntos, pero principalmente yo lo destilaría en los fundamentos. O sea, fundamentos que además son fundamentos que llevan siendo buenas prácticas durante muchísimo tiempo. Y llevamos hablando de principios de diseño, de principios sólidos, de cohesión y de acoplamiento. Llevamos años hablando de esto. Y realmente eso es lo que hay que saber. Lo único nuevo es que ahora tenemos una herramienta nueva, que es el LLM, con lo cual pues tenemos que saber de prompting, ¿vale? Pero seguimos teniendo que saber sobre el dominio y, bueno, sobre todo hay un par de cosas que son paciencia y humildad, sobre todo paciencia porque la experiencia de programar con un cursor, cuando no te genera lo que quieres, pues olvida. Y humildad sobre todo para no caer en el hate hacia todo esto, ¿no? Hacia el vibe coding, porque bueno, al final siempre podemos aprender algo de esto y como habéis visto, hay muchas cosas que recuerdan al vibe coding, ¿no? En resumen, ¿vale? Y ya para ir cerrando,
7 reglas de oro para programar con IA. Incluso si utilizáis este workflow que yo os he presentado, que es como yo programo, en los casos en los que yo programo, de nuevo, no os creáis nada, probadlo. Pero incluso si no utilizáis este workflow, yo creo que estas 7 reglas sí que hay que seguirlas. Voy a ir rápido porque creo que me queda poco tiempo. Regla número 1, empezar a pensar como un PM, ¿vale? Empezar a pensar no en términos de la solución, sino en términos del problema, empezar a pensar en términos de qué, o sea, no qué puede hacer la IA por mí, sino qué puedo hacer yo por la IA, cómo puedo darle los requisitos de forma en la que los entienda, descomponerlos en requisitos más pequeños, más específicos, darle contexto, ¿vale? Si el código no está testeado, entonces no funciona, regla número 2, incluso, o sea, me da igual si usáis TDD o no usáis TDD o escribir los test después y tal, pero si estáis programando sin test, si estáis dejando que la IA modifique código y no tenéis test, estáis jugando con fuego, estáis jugando la ruleta rusa, así que siempre código testeado. Regla 3, utilizar NSOP prompting. Todas las oportunidades que veáis, o sea, en NSOP prompting, básicamente, en vez de pasar de código, o sea, de prompt a tal y intentar hacer todo el paso de una, pues intentar descomponer el problema, ¿no? Lo máximo posible. Divide y vencerás, estrategia de toda la vida. Yo lo he planteado de esta manera con los Gherkins y tal, pero seguro que hay un montón de formas en las que se puede aplicar el dividir el problema en varios pasos. Y una consecuencia de esto es, de dividir el problema en varios pasos, es que en cada uno de los pasos podemos meternos nosotros a inspeccionar qué es lo que ha hecho para pues corregirlo si se ha equivocado, y 2, refinar el prompt para que la próxima vez pues lo haga un poquito mejor, ¿no? Mejorar continuamente los system prompts. Si identificamos que no está generando el código o no está generando como nosotros queremos, ir probando y modificando los system prompts. Al final esto es algo pues súper personal, ¿no? El cómo queremos cada uno que se comporte la IA. Pero bueno, cuando hablo de system prompts hablo de pues si estamos utilizando ChatGPT, los GPTs custom. Si estamos utilizando Copilot, pues el Copilot Instruction o las project rules de Cursor. O al final cada herramienta pues tiene su propia historia, ¿no? Separar la generación de código y la refactorización, o sea, separar muy bien cuando estamos ampliando, añadiendo funcionalidades nuevas o corrigiendo bugs o lo que sea, de cuando estamos modificando el código, pero sin intención de añadir nada nuevo, sino de mejorar la estructura, ¿vale? Y sobre todo minimizar el tamaño del ciclo, el tamaño de los pasos que hacemos, o sea, que cuando implementamos una cosa, pues intentar dar el mínimo paso posible. Y cuando refactorizamos también, intentar refactorizar el mínimo paso posible. Y usar Git, usar mucho Git y siempre guardar la partida siempre que podáis, para que no os llevéis sorpresas, ¿no? Para ir cerrando, conclusiones de todo esto, aparte de, bueno, seguimos en el principio, realmente no tenemos ni idea o sea, como va la cosa avanzando tan rápido, estamos reiniciando todos los días, ¿no? Casi todos los días, todas las semanas, así que creo que podemos aprender incluso de todas las cosas como bytecoding, todos los heights que están saliendo, siempre hay algo que aprender, con lo cual yo diría pues tener un poquito más de humildad y menos arrogancia a la hora de juzgar estas cosas que salen. Intentar un poco, pues eso, escuchar, reflexionar sobre probar cosas, ¿vale? Y quedarnos con lo que nos funcione. No caer en el sesgo de confirmación de intentar romper curso y cuando curso se equivoca decir, efectivamente, el curso se ha equivocado, no vale para nada. No, realmente sí que tiene usos, ¿vale? Y sobre todo, calma, dejar el FOMO, no sentirse abrumados con me estoy quedando atrás, ¿no? Porque realmente, como hemos visto a lo largo de todas las charlas, si cogemos los fundamentos que ya venimos aplicando desde hace muchísimo, como principios de código limpio, diseño, arquitectura, testing, ahora entra el prompt engineering, pero también seguimos hablando de fundamentos de prompt engineering, product mindset, todo esto, pues si tenemos esto claro, realmente todo esto sigue aplicando, con lo cual, y probablemente siga aplicando bastante. Así que os hace contaros, si os interesa el tema de los fundamentos, recordaros que tengo una newsletter, ¿vale? Y que os podéis suscribir no todas las semanas, pero intento enviar consejos sobre todo ese tema de fundamentos a la newsletter. Para los que suscribáis a la newsletter os tengo un regalito, os mandaré mañana, y porque está en blanco. Va.
Y eso es todo. Muchas gracias. Hola Pedro, gracias y enhorabuena por la charla. Gracias. Te quería preguntar, porque yo soy un poco escéptico de la IA en la programación y creo que es particularmente beneficiosa para reemplazar el uso que hacemos de Stack Overflow y es muy buena en el mundo académico y para aprender es muy buena. Incluso si eres un programador con muchos años de experiencia puedes ver el código que genera y validarlo, mejorarlo. Mi pregunta es si crees que sería perjudicial o no recomendable para desarrolladores junior que empiezan a programar, si piensas que deberían de aprender en el modo tradicional y crear ellos el código, escribiendo todo el código y utilizar esto ya cuando tengan más experiencia, o si crees que es buena idea arrancar con esto. Pues una muy buena pregunta, la verdad. Pues justamente yo que me dedico a formación es un tema que todavía no lo acabo de tener resuelto. Yo creo que sí que, o sea, es una herramienta que está aquí, que se va a quedar, entonces hay que aprender a usarla, ¿vale? Y los juniors tienen que aprender a usarla, pero no puede ser la base. No se les puede enseñar desde la base los fundamentos utilizando esto. O sea, yo creo que, por ejemplo, a la hora de hacer catas, de hacer ejercicios, desactivar Copilot y hacerlo como se ha hecho toda la vida, hablando mal y pronto, y luego introducir esto un poquito más adelante, porque si no lo que pasa es que al final, pues la tentación de acabar programando en modo vibe coding siempre es muy grande y o sea, acabas sin saber lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo de siempre, o sea, te potencia, si ya sabes te potencia, si no sabes, pues tienes que saber los fundamentos, al final. Gracias por la charla, muy bien. Has planteado, digamos, qué hacer para evitar efectos negativos, ¿no?, de utilizar estas herramientas. Mirando todo tu proceso y comparando con cuando no las teníamos, para ti realmente, ¿qué es lo que ha mejorado? O sea, tanto mirando a nivel de código, producto, solución. ¿Qué es realmente lo que... ¿Qué es lo que más ha mejorado de esto? La parte de generación de código, sobre todo. O sea, que ahora el pasar de... O sea, el implementar la feature, que tiene un montón de transparencia, pero lo que es implementar la parte de implementar la feature, todo ese proceso está asistido por ahí. Si realmente es disciplinado en la parte de mantenimiento, la parte de mantener la complejidad a raya y hacer que... o sea, permitir a la IA que siga funcionando en la parte de generación, te da un boost tremendo. Porque la otra parte, refactoring, realmente al final son herramientas que ya veníamos utilizando y técnicas que ya veníamos utilizando desde hace un montón de tiempo y no hay tampoco gran cosa nueva. Al final, es verdad que sí, tú a Copilot le pides sugerencias, pero tampoco hay mucha diferencia entre, para el ojo experto, mirar un código y ver los code smells que te los sugiera la IA. Pero la otra parte sí, te da un pelotazo de productividad, un tocho. Yo creo que eso es lo más destacable, sí. Gracias, Pedro, por la charla. Aquí. Muy de acuerdo con lo que has dicho. Yo no uso Cursor, pero sí Copilot Editis, que es primo hermano, y he llegado a esta misma conclusión. La duda que tengo es, la parte de Gherkin, ¿la generas todo el esqueleto con Gherkin o haces que la IA genere desde la descripción en Gherkin ya el esqueleto y el código? No, o sea, yo hago que la IA genere los Gherkins solamente, luego reviso los Gherkins para ver que lo ha pillado bien o que están bien formulados, que no ha metido la gamba y tal, y luego en otro prompt, a partir de los Gherkins, ya genero los tests, ¿vale? Pero no genero todo de golpe. Ni mantengo como se hace, por ejemplo, con Cucumber, que mantienes los Gherkins en sincronía con el código y le escribes un paso. Justo me refería a eso. No los utilizo así, o sea, los utilizo simplemente como paso intermedio para no pasar directamente de prompt a código, sino tener algo intermedio para que, pues, poder darle más contexto, ¿no?